a una municipalidad, en este caso provincial. Nace de una distrital, por supuesto, pero los tributos principales que vamos a conocer nosotros van a ser específicamente los impuestos: el impuesto predial, alcabala, vehicular. Claro está que existen otros impuestos que nosotros también recaudamos. Como cuarto punto, vamos a ver otro tributo que también nosotros recaudamos, como son las tasas y las contribuciones. Al ser parte de una municipalidad provincial, en este caso, tenemos la posibilidad y tenemos la facultad de poder efectuar la recaudación de los arbitrios municipales, que son servicios que brinda la municipalidad, y sin embargo nosotros lo recaudamos. El servicio no lo brindamos, pero sí lo recaudamos nosotros, el tributo. Y como quinto punto, vamos a identificar un aspecto importante. Así como tenemos nosotros los contribuyentes la obligación de pagar, así como tenemos la obligación de declarar, así como tenemos la obligación de comunicar cualquier situación que se presente de acuerdo a los bienes que nosotros declaramos, también tenemos derechos. Y uno de los derechos importantes que nosotros tenemos es el derecho de peticionar y también de objetar cuando se nos está efectuando una mala determinación o una mala gestión de cobranza. Por eso acá vamos a ver dos derechos fundamentales que se nos sustentan en nuestra Constitución: el derecho a peticionar a través de un procedimiento no contencioso, que vamos a sancionar, vamos a solicitar, y el derecho a oponernos o el derecho a reclamar a través de un procedimiento contencioso, ¿sí? Entonces, estos dos procedimientos nacen de derechos fundamentales que nosotros tenemos reconocidos en nuestra Constitución Política de Perú. Claro está, a través de procedimientos administrativos. Entonces, para que nosotros podamos efectuar estos procedimientos, nosotros como contribuyentes, la administración tiene que tener facultades para poder efectuarlo. De lo contrario, volvemos otra vez al inicio. No podríamos identificar nada si es que no existe un aspecto normativo que nos sustente como institución municipal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la norma base para que nosotros podamos accionar, para que nosotros tengamos el sustento de que existe, ¿no? ¿Qué tributos nosotros recaudamos? ¿Qué tributos? ¿Qué tributos? Les pedí que seamos participativos. Les dije, como son pequeñas horas, 2 horitas didácticas, vamos a tener que participar. Así que nosotros recaudamos el impuesto predial, ¿verdad? ¿Qué otro tributo recaudamos? El alcabala. ¿Qué otro tributo? El vehicular, las tasas, ¿verdad? Entonces, al momento que nosotros identificamos el impuesto predial, el impuesto vehicular y las tasas, ¿no? Se encuentra sustentada su creación de estos tributos. La sustentación de la creación está en nuestra ley de tributación municipal. Ley marco que va a poder permitir que las municipalidades a nivel distrital o provincial puedan efectuar esa determinación. O sea, podríamos decir, sí, pero la ley marco va a ser el código tributario, ¿verdad? Porque ahí nace la facultad de determinar. Sí, pero ¿qué determinas? ¿Tributos? ¿Qué tributos? Los tributos están reconocidos en nuestra ley de tributación municipal. Pero también hay que tener en cuenta que, como toda normativa, va variando. Las normas van a modificarse y cambiarse teniendo en cuenta nuestros aspectos políticos, los cambios políticos que existen, los cambios sociales, los cambios económicos. Es así que en el año 1993 se crea específicamente la Ley de Tributación Municipal, con la finalidad de poder agrupar normativas separadas que existían anteriormente, como era la ley del impuesto predial, la ley que regulaba el impuesto al patrimonio vehicular, por separado. Entonces el Estado dispone, ¿no?, la agrupación de todos estos tributos a través de la Ley de Tributación Municipal, que fue aprobada con el Decreto Legislativo 776. Esta ley tiene varias modificaciones. Van saliendo modificaciones a raíz de ¿qué? De que el marco tributario municipal va variando y la necesidad del Estado de poder proteger la recaudación de los tributos. Es así que en el año 2004 se crea el TUO, o se aprueba el TUO de la Ley de Tributación Municipal, texto único ordenado de la Ley de Tributación, que agrupa todas las modificaciones que se estaban
creación de tributos, impuestos, pero también el sistema tributario municipal. Es así que tenemos diferentes tipos de normativas que van a generar no solo la posibilidad de que las municipalidades puedan tener el fortalecimiento de la recaudación tributaria municipal, sino también darle la posibilidad y la facilidad al contribuyente de que cumpla con sus obligaciones, de que conozca sus obligaciones. Es por eso que se identifica aquí una de las medidas importantes como es las medidas de simplificación administrativas. Estas medidas de simplificación administrativa generan que una depuración por parte de las municipalidades de agilizar los trámites. ¿En qué sentido? Generalmente, el artículo 14 y el artículo 34 de nuestra ley de tributación municipal, ¿qué regula? El artículo 14 regula el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración jurada del impuesto predial, ¿verdad? El artículo 14. Y el artículo 34 de la ley de tributación municipal, estamos hablando de obligaciones de los contribuyentes, obligaciones tributarias. Y tenemos obligaciones tributarias como son las obligaciones formales y las obligaciones sustanciales. ¿Dónde se encuentran estas obligaciones formales y sustanciales? Se encuentran en nuestra ley de tributación municipal. Cuando hablamos de las formales, es la presentación de la declaración jurada tributaria, es decir, el autovalor, que todos nosotros lo conocemos. Y cuando hablamos de las sustanciales, es el pago del tributo. El problema está aquí, en nuestra ley de tributación municipal, en el artículo 14 y el 34, establece la obligación de presentar la declaración jurada del impuesto predial a todos los contribuyentes. Sabemos perfectamente que la hacemos de manera anual, ¿sí? O cuando existe algún tipo de variaciones, es decir, vendemos nuestro inmueble o nuestro vehículo, porque el artículo 14 se refiere específicamente al impuesto predial y el artículo 34 al impuesto vehicular. Tributos cuya obligación hay de presentar la declaración jurada. Pero estos artículos establecen que cada vez que yo adquiera un vehículo o adquiera un inmueble, tengo que decirle a la administración que he comprado estos bienes. Pero también establecen la obligación del contribuyente de comunicar cada vez que transfieras la propiedad. Ese tema es el problema. ¿Por qué? Porque claro, cuando nosotros compramos, ¿no? Viene nuestra obligación, nuestra preocupación de formalizar y hacemos la declaración. Pero no muchas veces comunicamos cuando vendemos, porque presumimos que esta obligación ya está inserta al momento de que la administración conoce de la adquisición, al momento que la administración conoce que la otra persona ha adquirido un inmueble o un vehículo. Entonces automáticamente se debería de descargar o dar de baja al anterior propietario, lo cual no se hacía. ¿Por qué? Porque era una obligación que establecía nuestro TUO con el decreto legislativo 776. La ley de simplificación administrativa en el año 2016 le dice administración. Pero si tú sabes que está comprando a la otra persona al momento de que declara, ¿por qué no lo descargas automáticamente? O sea, ¿por qué tienes dos códigos, comprador y vendedor, cobrándole a la vez? Porque la norma me dice que él tiene que declararlo. Ok, administración. En virtud de la ley de simplificación administrativa, a partir de la fecha, bajo responsabilidad administrativa, tú tomas conocimiento de la adquisición, tú descargas automáticamente. Golazo para los contribuyentes, se les hace más fácil, ¿verdad? Y está bien, porque eso nos obliga a nosotros como institución municipal automáticamente descargar. Entonces, a partir del año 2017, no podríamos tener dos personas declaradas a la vez. Automáticamente tenemos que descargarlos cuando exista la comunicación del adquirido, ¿no? Entonces, esta es la ley de simplificación administrativa. Luego, otro golazo que me presenta en el año 2016 es un derecho que tienen muchas personas que ya no pueden generar ingresos económicos. Nuestro TUO de nuestra ley de tributación, al igual que la 776, establece un derecho que tenían los pensionistas. Cuando hablamos de pensionistas, ¿qué se nos viene a la mente, chicos? Las personas que han trabajado, han aportado al Estado y que por el tiempo que han transcurrido ya han cesado, ¿verdad? Ahí ellos lo digo. Pero también son pensionistas, la cónyuge supérstite,
¿verdad? Porque asume la pensión del cónyuge, independientemente que pueda o no trabajar o que haya cumplido 2 años, es un derecho que le corresponde. También son pensionistas los hijos menores o personas discapacitadas porque están asumiendo la herencia que viene consigo con la pensión, ¿cierto? En los pensionistas tenemos un ámbito mayor, pero hay otro grupo de personas que efectivamente, personas mayores que ya no pueden ejecutar actividades y que por ende no generan ingresos mensuales, diarios, semanales, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, con esta ley, la ley del adulto mayor, se reconoce a este sector de la población que no puede efectuar otro tipo de actividades o que no le generan ingresos económicos mensuales, que no tienen una pensión, que pueden gozar de un derecho que gozaban los pensionistas. Es aquí donde viene el derecho a la deducción del impuesto predial para las personas pensionistas y adulto mayor. Sí, con esta. Y ahora, ¿a partir de cuándo somos adulto mayor o considerados personas adulto mayor? A partir de los 60 años, ¿no? Entonces, a partir de los 60 años voy a tener los mismos derechos que tiene el pensionista. Claro está, cumpliendo con los requisitos que me establece la norma. Entonces, una ley que no tiene nada que ver aparentemente con la ley de tributación municipal realiza un cambio sustancial a nuestra ley de tributación municipal, específicamente al artículo 19 del tubo de la ley de tributación municipal. Luego hemos tenido modificaciones en nuestro tubo de nuestra ley, consistentes como por ejemplo esta última modificación que se efectuó en el año 2021, mes de diciembre, que genera una repotenciación a las funciones que realiza la administración municipal. Esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas personas que tienen sus inmuebles declarados en las municipalidades o sus vehículos declarados en las municipalidades vendían los inmuebles y los vehículos y adiós, dejaba la deuda pendiente de pago. ¿Y a quién le cobramos si ya lo vendieron? Sí, sigue cobrando, pues no ha fallecido. Pero ¿cómo le ejecutamos la cobranza? Porque ya de por sí tenemos deudores. Es decir, personas que nunca han cancelado o que esporádicamente cancelan y transferían sus propiedades. Es aquí donde se viene una modificación sustancial a la ley de tributación, donde se le señala en el artículo 7. Los notarios y registradores están en la obligación de que, primero, la anterior norma establecía requerirles el pago del año de la transferencia. ¿Sobre qué? Sobre los impuestos, no tributos, sino impuestos. Eso implicaba que para yo vender tenía que pagar solo el año de la transferencia. Quiera o no, fue un cambio sustancial. ¿Por qué? Porque ello permitió que las municipalidades por lo menos obliguemos al vendedor a que pague el año de la transferencia. Pero también se generó, echa la ley, echa la trampa. Solo pagamos el año y dejamos los años anteriores pendientes. ¿Y qué pasa con los grandes contribuyentes como son las constructoras? Vendían un depa, pagaba el año. Vendía otro depa, vendía todos mis depas y adiós, Estado. Porque desaparezco del mapa porque somos empresas y no pagamos nuestras deudas tributarias. Es así que en el año 2021, 31 de diciembre, se modifica el artículo y establece, ahora sí, págame desde que eres contribuyente. Situación por la cual, a partir del 2022, les exigimos a todas las personas que van a transferir bienes, hablamos inmuebles o hablamos vehículos, a que cancelen todo el impuesto. Sería genial si lo ponemos la palabra tributo. ¿Por qué? Porque hablar de tributo, ¿qué implica? Hablar de impuestos y hablar de arbitrios, ¿verdad? Cuando hablamos de impuestos, hablamos de cabala vehicular y de predial, ¿no? Entonces ahí sí sería completo. Sin embargo, poco a poco vamos ganando campo con la finalidad de ¿qué? De fortalecer nuestra recaudación, ¿no? Hablamos de recaudación a nivel nacional, porque no solo nos beneficia el FIO, es una norma que prima a nivel nacional, es una norma que se genera dentro del territorio peruano, situación por la cual es un golazo para las municipalidades y la mejora de la recaudación tributaria. Es aquí que tenemos nuestra ley de tributación municipal y su modificatoria. Es
Entonces, identificamos aquí una norma importante como es la Ley de Tributación Municipal. Eso no significa que es nuestra única norma que nos permite accionar. Por supuesto que tenemos nuestra norma macro, que es el tubo del Código Tributario, que ya vamos a hablar de ella cuando ingresemos específicamente a las facultades que tiene la administración tributaria. La norma marco, que es nuestro Código Tributario, nos da la generalidad de los tributos, nos recalca la generalidad de los tributos, pero como tal, y nos reconoce la clasificación tripartita que tenemos, como son impuestos, contribuciones y tasas. Sin embargo, ¿cuáles son? Ella nos establece nuestra Ley de Tributación Municipal. Esta misma modificación que genera una mejor recaudación tributaria municipal, que es el artículo 7 de nuestra Ley de Tributación Municipal, también le beneficia al impuesto a la renta, también le beneficia al IGB, porque la norma específicamente va a exigir que los notarios y los registradores validen el cumplimiento del pago de los tributos que están relacionados con una transferencia. Y cuando hablamos de tributos relacionados con una transferencia, no nos quedemos simplemente en nuestro aspecto, no nos quedemos solamente en el aspecto municipal, porque a nivel nacional, nosotros tenemos como tributos renta e IGB también, situación por la cual cada persona que transfiere una propiedad genera una ganancia económica, por lo tanto también tiene que acreditar el impuesto a la renta. Entonces el notario tiene una función muy importante, pedirle al contribuyente que acredite el cumplimiento del pago. Situación por la cual nosotros implementamos como municipalidades a nivel nacional la expedición de una constancia, la constancia de no adeudo. Por eso que la tenemos este procedimiento en nuestro TUPA. Constancia de no adeudo. Entonces, cada vez que vamos a transferir, señor, no se vaya a olvidar de este caso constancia de no adeudo. Sería más fácil para el contribuyente que en su recibo se señale el predio tal o el inmueble tal. Pero no solo es ello también, sino que el valor del autovalúo o el valor de la transferencia. ¿Por qué, chicos? Porque el notario, como su función misma ya es obligación, esa función es obligatoria, él debe de no solo de constatar que se ha cumplido con el pago, sino también que el pago esté correctamente abonado, ¿no? Que esté correctamente efectuado, porque muchas veces nosotros transferimos en soles y, oh sorpresa, la minuta que se nos presenta acá lo transferimos en dólares y la minuta que se nos presenta está en soles, sorprendentemente. Claro está que nosotros tenemos la obligación de constatarla a través del proceso de fiscalización. Sin embargo, es obligación del contribuyente, obligaciones formales, declarar. Y no solo es declarar, decirte que es transferido, sino declarar correctamente, ¿no?, las acciones que nosotros estamos efectuando, como es, sobre todo, las características de una declaración jurada tributaria, porque estamos hablando de la declaración jurada tributaria. Y cuando hablamos de la declaración jurada tributaria, estamos hablando de características importantes como son base imponible para la determinación del tributo, el monto del tributo, que hablamos de la cuantía, el porcentaje para poder determinar el tributo, que hablamos de la tasa porcentual o alícuota. Entonces tenemos características importantes que se deben identificar para poder determinar este tributo, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro primer tema, los aspectos normativos que van a sustentar nuestra ley de nuestras actividades que nosotros realizamos. Como tema 2, nosotros tenemos en base a qué sustentamos nuestras actividades, o sea, ¿por qué el SAT recauda? ¿Por qué el SAT fiscaliza mi inmueble? ¿Por qué el SAT me notifica, señores, mañana dentro de 3 días voy a fiscalizar su inmueble? ¿O por qué el SAT va y dice, estoy efectuando un embargo de tus cuentas bancarias? ¿En virtud a qué el SAT puede efectuar estas actividades? Coméntenme, chicos. ¿En virtud a qué lo hace el SAT? ¿Pero por qué existe esta obligación? Porque nosotros tenemos funciones enmarcadas en una normativa, ¿no? Al comienzo les dije, hay un principio importante que nosotros en materia tributaria nos rige. No hay tributo sin ley. Claro, no hay tributo sin ley. Y ello implica diferentes funciones y obligaciones.
Una de las funciones importantes que nosotros tenemos como administración, ente recaudador, ¿sí?, ente acreedor del tributo, se encuentra regulado en nuestro código tributario, ¿sí? Por eso le dije, no era la única norma que nos sustenta. Nuestro código tributario es una norma que determina en materia tributaria de manera general. Si ustedes le dan, ahorita lo googlean y bajan su código tributario, podrán ver que en ningún artículo van a identificar un impuesto específico. Es decir, no van a encontrar ni predial ni van a encontrar renta. No van a encontrar ningún nombre de tributo. Lo que sí van a identificar, les vuelvo a repetir, es la clasificación del partido. Van a encontrar impuestos, contribuciones y tasas. Este código tributario va a permitir identificar ¿a qué le llamamos obligación tributaria? ¿Cuándo se genera esta obligación tributaria? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace para el contribuyente? ¿Y cuándo se generan estas facultades para la administración tributaria? Pero cuando hablamos de facultades, nosotros decimos, ¿cuáles son las facultades? Yo les dije, ¿por qué el SAT puede cobrar? Porque tenemos unas facultades importantísimas, delegadas por la municipalidad, en nuestro caso provincial de Trujillo, porque el SAT es un ente que podríamos decir, sí, pues, pero en el código tributario no encuentro SAT. Yo puedo encontrar SUNAT y puedo encontrar municipalidades, pero no encuentro SAT. El SAT es un órgano creado específicamente para el cumplimiento de estas actividades de la municipalidad. ¿Qué quiere decir? Que la municipalidad no podría hacer de manera paralela una recaudación, porque se ha delegado estas funciones. Entonces, ¿por qué el SAT recauda? Porque es una facultad que se ha otorgado a las municipalidades y en el caso de nosotros, la municipalidad provincial la delega al Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, ¿y qué es recaudación? Cuando nosotros hablamos de recaudación, lo primero que su compañero me dijo es el pago o la cobranza del tributo, ¿verdad? Eso es recaudación. Pero hablar de recaudación implica dos niveles importantes: el pago voluntario y el pago coercitivo, ¿no? No muchas personas vienen, quiero pagar mis tributos. No muchas personas. Hoy nos damos una vueltita, ¿no?, y bajamos por el sótano, podemos ver la cantidad de contribuyentes que están siendo presionados para que vengan a cancelar. Si no, no se nos acumulará tanta gente hoy, ¿verdad? Y no el lunes, que va a ser el cierre, ¿no?, del mes. No se nos va a acumular tanto. ¿Por qué? Porque muchas personas vienen con una hojita importante: coerción o coacción, ¿no? Entonces, para que nosotros hablemos de recaudación, es importante que identifiquemos, en el caso de la recaudación, dos aspectos importantes. La recaudación voluntaria que hacemos en virtud a que el contribuyente cancela sus tributos, y la recaudación coercitiva, es decir, bajo presión. Cuando nosotros hablamos de recaudación voluntaria, ¿a qué significa? Que el contribuyente sabe cuánto va a pagar y viene de manera mensual, de manera anticipada, y cancela todos sus tributos, ¿verdad? Pero también implica la voluntariedad, ¿no?, hacer un recordatorio al contribuyente, ¿no?, llamarlo por teléfono. ¿Cómo gestionamos, Yani, a los contribuyentes para que paguen sus tributos? Los llamamos, ¿verdad? Los whatsappeamos también, ¿cierto? Les mandamos correos, ¿no?, cartitas también, ¿no?, cartas. Vamos identificando la forma de cómo él tenga el conocimiento de que va a cancelar su obligación. O por lo menos le decimos fecha de vencimiento, ¿cierto? Fecha de vencimiento. Y a nuestros principales contribuyentes les vamos y les dejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ellos pagan con anticipación sus obligaciones tributarias. El SAT también promueve el cumplimiento del pago voluntario. ¿Y cómo lo realiza? A comienzos de año emite ordenanzas, ¿verdad? El pronto pago, le denominamos. La gestión municipal es poder ver la forma de que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias, ¿verdad? Pero, ¿y si no pasa? ¿Y si no paga? ¿Qué pasa? Esta facultad de recaudación, que estaba siendo pacífica, ¿no?, va a generar que el contribuyente, ¿no?, se siente y priorice sus pagos. Ya sea el celu, ya sea la luz, ya sea Inalina, el cole y muchos gastos, y no
nos olvidamos a veces de nuestros tributos, ¿verdad? Y aquí hay una labor importante que va a estar dentro de la facultad de recaudación, porque esta facultad de recaudación implica realizar acciones de cobranza. Y cuando nosotros identificamos acciones de cobranza, implica que al contribuyente se le va a venir una función importante, se le notifica su deuda. Aquí viene la notificación efectiva, es decir, que se le dé a conocer al contribuyente, ¿no? Señorita Ana Merino, usted mantiene una deuda de impuesto predial correspondiente al ejercicio 2018, ¿no? Por el monto de tanto, identificando claramente el tributo y el ejercicio fiscal para que la señorita Ana Marina diga, sí, cumplo con el pago, o no, un momentito, esa no es mi deuda, yo ya la pagué, o después la pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene aquí? Viene la otra parte de la recaudación. Se constata que Anita no ha pagado su deuda, ¿y qué vamos a empezar? A hacerle el inicio del procedimiento de cobranza coercitiva, ¿no? Que vienen nuestros compañeros de coacción, ¿no? Nuestros compañeros de ejecutoria coactiva que van a dar inicio primero a través de una resolución, ¿no? Donde se le da a conocer al contribuyente, señor contribuyente, nuevamente, tiene 7 días para cancelar su deuda. Si no la cancela, bajo su responsabilidad, se va a dar inicio a las medidas cautelares. Muchos contribuyentes vienen a Hacienda y dicen, ¿por qué me están notificando? O un poco más drástico, ¿por qué me han embargado mis cuentas? ¿No? He tenido un caso de una señorita muy molesta, pero la deuda es de enero o febrero de este año, ¿por qué me han embargado? Si yo soy una persona puntual, vengo a pagar recién en julio. Pero la deuda, ¿cuándo venció? ¿No? Hay que determinar, ojo que las deudas vencen en febrero. El impuesto predial debió vencer en febrero, pero hay la forma de poder efectuarlo de manera fraccionada. El primer trimestre debió de ser en febrero. A raíz de nosotros de poder motivar el cumplimiento del pago, es que se amplía este plazo para el pago de sus tributos. Y se amplió hasta el 30 de abril, ¿verdad? Entonces, primer trimestre, ¿cuándo venció? 30 de abril. Segundo trimestre, ¿cuándo venció? En junio. Entonces, chicos, ya le correspondía que pague la deuda del primer semestre. Pero ella dice, a mí nunca me han notificado. La ventaja que nosotros como Municipalidad Provincial tenemos es que todos nuestros documentos están de manera digital, sistematizada. Entonces, eso permite que volteemos la computadora y le mostremos al contribuyente, ahora de manera sistemática, ¿no? Mire, señora, por suerte, su hermana había recibido las notificaciones. Así que, ¿quién es la señora tal? Ahí está su firma. Entonces, sí, pero es que recién no se le ha notificado. No, se le notificó en junio y se dio inicio al procedimiento y ya está el embargo que requerida la de nosotros, ¿verdad? Así como ella, hay miles de contribuyentes que necesitan a veces un jalón de orejas para poder cumplir con el pago de sus tributos. Identificamos entonces una de las facultades principales que tienen las administraciones municipales. Pero tenemos otras facultades, porque ¿qué cobro si no existe? O sea, ¿qué vamos a cobrarle al contribuyente? Uy, esta es una de las funciones vitales que tenemos las administraciones. Determinar el tributo, la determinación y la fiscalización. Claro está que ustedes tienen un módulo especial de fiscalización porque es el corazón, es el nacimiento de la obligación tributaria. Sin una correcta determinación, sin una correcta fiscalización, la recaudación tributaria no podría existir. Porque cuando nosotros hablamos de una correcta determinación es porque o bien porque el contribuyente cumplió con sus obligaciones formales y él mismo vino a declarar, y nosotros ¿cómo lo tenemos este procedimiento? Presentación de declaración jurada o inscripciones de predios y de vehículos, ¿verdad? Aquí viene una de las funciones importantes que realiza la gerencia de fiscalización a través de sus oficinas. ¿Y ello qué implica? No solo implica que tú conozcas quién ha comprado y cuál es el predio y cuánto ha costado, sino ¿dónde notifico a este contribuyente? Un lugar importante acá en esta administración es el domicilio fiscal. ¿Para qué? Para que pueda existir la primera función de la administración, que es la recaudación,
correcta determinación del tributo, identificación del contribuyente, y al hablar de identificación, chicos, estamos hablando si el contribuyente es persona natural, es socio virtual, es persona jurídica, es mayor o es un menor de edad. ¿Para qué? Para que le podamos cobrar a quien le corresponde. Y otra identificación que es el lugar donde le vamos a notificar, su domicilio fiscal. Si es un inmueble independizado, hay que identificar la unidad, el primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿dónde vive el contribuyente? El contribuyente no vive en todo el edificio. El contribuyente tiene un domicilio importante que debemos de identificar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer la gestión de cobranza, ¿no? Una de las funciones que tenemos es la notificación. Y esa notificación tiene que estar debidamente efectuada para que funcione esta facultad. Así que facultad de determinación va a estar desarrollada en conjunto entre el contribuyente y la administración. El contribuyente, ¿por qué? Porque el contribuyente viene y presenta su declaración jurada. Pero si el contribuyente no comunica, si el contribuyente no avisa, si la administración se entera, ¿por qué? Porque ya falleció el contribuyente y ya tiene herederos. Entonces tenemos que declarar cada aspecto. Tenemos la obligación nosotros, como contribuyentes actuales y futuros, de comunicar a la administración la condición del contribuyente y su situación de su inmueble. Hoy tengo un terreno, pero entre 3 meses ya tenemos una casita, o de repente ya tenemos un edificio. Hay que comunicar a la administración, cumplir con nuestras obligaciones formales. Así que si no lo hacemos nosotros, viene una labor importante, una función que realiza la administración, nuestra función de fiscalización. Es decir, corroborar, constatar, verificar, hacer cruce de información. Hemos vivido 2 años de pandemia intensos, pero estos 2 años de pandemia han permitido que la fiscalización se ejecute, que se efectúe, ¿no? A través de SUNAT, a través de RENIER, a través de SUNAT, verificar, corroborar la condición del contribuyente. Muchos contribuyentes habían fallecido, muchos contribuyentes han transferido sus propiedades y no han declarado. Muchos contribuyentes han construido y no han declarado. Esto que permite, ¿no?, que el contribuyente tenga que venir a la administración, no invitado, sino requerido, que es distinto. Es distinto, ya estamos bajo presión. Es decir, si no lo hacemos, ¿qué pasa? Si no cumplimos con nuestras obligaciones, si no venimos cuando nos están requiriendo, la administración tiene otra facultad importante que ejecutar, la facultad sancionadora. ¿Sancionadora qué implica? ¿Que me vas a castigar? Sí, efectivamente, pero de manera administrativa, a través de una sanción netamente pecuniaria, denominada multas tributarias. Entonces, en algunos contribuyentes dicen, pero es injusto, porque si mi tributo es 500 soles, ¿por qué tengo que pagar una multa que podría subir hasta, en personas naturales, el valor equivalente al 50% de la UIT? Y en personas jurídicas hasta una UIT. ¿Ustedes saben cuánto está la UIT en 2023? 4.950. O sea, qué dolor, ¿verdad? De un tributo menos de 1.000 soles, vas a tener que pagar adicional 2.425 acres, ¿verdad? En persona natural. O sea, fuerte, ¿no? El monto. Más los intereses, imagínense. La intención del Estado no es castigar a sus contribuyentes, ojo. Imagínense, es como si estuviéramos hablando de los que somos padres. La intención no es castigar a nuestros hijos. La intención es educar. La intención es enseñar. Sin embargo, hay ciertas ocasiones donde hay que hacer una llamada de atención, y ahí viene, llamada de atención que implica el requerimiento. Ven a declarar. No lo haces, viene ya una sanción. Entonces, acá a las municipalidades no se les mide por cuántas multas imponen. No se les mide por ello. Se les mide por el tributo recaudado y el cumplimiento o el incremento de la base impositiva. Sin embargo, ¿de qué manera podemos traer al contribuyente? Si no es a través de una sanción pecuniaria. Esa es la situación por la cual el Código Tributario permite a las municipalidades, en nuestro caso gobiernos locales,
una quinta facultad, porque estamos identificando determinación, fiscalización, recaudación y sanción. 4. Pero la administración tiene una quinta facultad, es la facultad de reexaminar sus actos. Es decir, volver a validarlos, volver a identificar que estos actos que he efectuado, a que le llamamos actos, a los documentos por los cuales se le notifica al contribuyente, tengan una correcta validez, tengan una correcta identificación del contribuyente, ¿no?, de su situación por la cual estamos cobrando. Situación por la cual la administración, antes de notificar al contribuyente, puede reexaminar estos valores. Hacemos un control de calidad. Y si están mal emitidos o si hay algo que corregir o modificar, podemos rectificar estos actos, modificarlos, sustituirlos. Sin embargo, también esta función la podemos hacer después que se le notifica al contribuyente. Así que la facultad de reexamen se puede hacer antes de la notificación y después de la notificación. Ahí tenemos las facultades de la administración tributaria. Estas facultades de la administración tributaria las vamos a desarrollar frente a nuestros tributos. Ya habíamos estado mencionando 2 tributos, ¿verdad? Hemos estado identificando el predial y el vehicular, al haber hecho mención a 2 obligaciones importantes que tenemos, como obligaciones formales y sustanciales, que son el pago. Pero, ¿qué grava el impuesto predial? ¿Por qué yo tengo que pagar el impuesto predial? ¿Cuándo pagamos el impuesto predial? ¿Me ayudan, por favor? Producto de los inmuebles que nosotros tenemos como propiedad, ¿verdad? El impuesto predial, ¿cierto? Sí, pues efectivamente, cuando nosotros tenemos la propiedad de un inmueble o la posesión de un inmueble que no tiene una inscripción o una titularidad, estamos obligados al pago de este tributo, del impuesto predial. Pero cuando nosotros hablamos de propiedad, es importante identificar qué tipo de propiedades inmuebles. Hablamos de terrenos, hablamos de departamentos, hablamos de estacionamientos, hablamos de predios agrícolas. Tenemos que cumplir con el pago. Cuando tenemos una propiedad inmueble, abarcamos todo tipo de inmuebles, todo tipo de terrenos, incluso trasladados al mar o a los ríos. ¿Sí? Estamos hablando de diferentes tipos de predios, le conocemos a nosotros, por eso es impuesto predial, ¿verdad? Y aquí es algo importante, ¿sí? Nuestra ley de tributación municipal reconoce la facultad que tiene la administración de recaudar. Por eso tenemos a la municipalidad distritales, es decir, el lugar en la municipalidad, el lugar donde se encuentra ubicado tu inmueble, para que sea el agente acreedor del tributo, el que va a recaudar el tributo. Y como agente pasivo, es decir, el deudor tributario, se va a identificar al propietario o el poseedor del bien inmueble. Identificamos un aspecto importante que debe de estar figurando en mi declaración jurada, que era la base imponible, ¿verdad? La base imponible implica que en el impuesto predial, es decir, el valor sobre el cual me vas a cobrar el tributo. La base imponible está identificado por una palabra importante que conocemos. Quiero mi valor de autovalúo, autoavalúo. La base imponible es lo que le llamamos, o lo que conoces como el autovalúo. ¿Sí? El valor del autovalúo. Y el valor del autovalúo no solo es por predio, y aquí es importante que reconozcamos, porque muchas personas dicen, pero yo solo quiero pagar el inmueble de San Martín. Yo tengo 3 inmuebles, pero yo solo quiero pagar el inmueble que está ubicado en San Martín, en San Andrés. No quiero pagar el de La Tinconada, no quiero pagar el de Palermo. El valor del autovalúo para la base imponible del predial es la suma de todos tus inmuebles. No se va a identificar por inmueble. Para poder determinar el impuesto predial, primero identificas el valor del autovalúo de cada inmueble, lo sumas y determinas la totalidad de tu base imponible para identificar el impuesto predial. ¿Okay? Entonces tenemos base imponible que está abarcada por el valor del terreno, el valor de la construcción, o sea, no solo es mi terreno, sino cuánto es el área construida. Y cuando hablemos de construcción es importante, que ya lo vamos a ver en el segundo módulo, identificar las características del inmueble. Es decir, mi inmueble tiene piso de
las paredes son de ladrillo, de concreto o de placas, de adobe. ¿Qué características tiene el techo? ¿No? Son de barro o es hecho de concreto armado. ¿Qué características tienen tus puertas, tus ventanas? Si son de vidrio, si son puertas contraplacadas, si son de madera, qué tipo de madera. Entonces son características importantes. ¿Y quién va a identificar ello? El contribuyente. Él es el que te tiene que decir qué características tiene su inmueble. Entonces la administración, ¿qué hace? Valida, constata, determina que sí es verdad lo que el contribuyente está señalando. Pero todo nace por parte de nosotros como contribuyentes que cumplimos con nuestra obligación de presentar nuestra declaración jurada tributaria. Pero hay otra característica importante, el valor de otras instalaciones. Cuando nosotros tenemos otras características que sobrevalúan nuestros inmuebles, como son, bueno, pues, el edificio tiene ascensor, ¿no? Es una característica adicional. Bueno, pues sí, mi inmueble tiene piscina, ¿no? Los aires acondicionados, áreas que son para, que tenemos pozos de agua, o tenemos pozos de tanque elevado. Entonces son otro tipo de características. O cuando nos vamos al mall, ustedes han ido al mall, ¿no? Y pueden ver ahí el patio de comida, ¿sí? Ese techo es movible, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de otras instalaciones, son instalaciones que mejoran el nivel de nuestra calidad de vida o servicio que nosotros brindamos. Entonces, la suma de estos tres valores va a identificar, ¿no?, el valor del autoavalúo. Y por ende, la suma de todos los autoavalúos de los inmuebles que están ubicados dentro del distrito van a ser la base imponible para la determinación del impuesto. Pero también identificamos la tasa porcentual. Y en el caso del impuesto predial, que es de determinación anual, la tasa porcentual va a estar identificada según tu inmueble. En el caso de los impuestos hay una característica importante. A más riqueza, mayor es el tributo que voy a pagar. A mayores bienes, mayor es el impuesto que yo voy a pagar. A esa identificación, a esa característica importante que tiene el tributo, ¿no?, le va a reconocer el impuesto predial al identificar las tasas de manera progresiva. Es decir, si mi base imponible es menor que el equivalente a 15 UITs, la tasa aplicable va a ser de 0.2%. Si mi base imponible es un poquito más alta, pero no supera las 60 UITs, mi base imponible va a ser 0.6%. Y si mi inmuebles, la suma de mi base imponible es mayor de 60 UITs, el valor de la tasa aplicable es el 1%, pero de manera progresiva. Es decir, todos vamos a pagar determinando el 0.2%, y si sobrepaso, el siguiente tramo será el 0.6%, y si sobrepaso, el siguiente tramo va a ser el 1%. Entonces, no es que de frente sumo mi base imponible y le aplico el 1%. No, la determinación es de manera progresiva para la determinación del tributo. Es impuesto que se determina de manera anual. ¿Eso qué implica? Que si yo hoy me compro un inmueble, hoy que estamos, ¿no?, hoy, mes de julio, 26 de julio, me compro un inmueble, ¿pago el impuesto el próximo mes? No, ¿verdad? Me corresponde tributar a partir del 1 de enero del año 2024. ¿Por qué? Porque es una determinación anual. Si yo construyo mi inmueble entre enero y junio, las modificaciones van a implicar que mi base imponible incremente, ¿verdad?, por el valor de la construcción. Entonces yo he incrementado el segundo piso y el tercer piso. El valor de la construcción se va a incrementar. ¿Afecta para este año? No, ¿verdad? Es para el próximo año. Yo tengo que comunicar a la administración, pero mi tributo se va a incrementar para el próximo año. ¿Por qué? Porque es de periodicidad anual. Es decir, si yo vendo un inmueble, ¿mi base imponible va a disminuir o va a incrementar? Va a disminuir, ¿verdad? Pero, ¿quiere decir que el próximo mes yo no voy a pagar? No, el próximo año. Tú pagas de enero a diciembre completito tu impuesto predial. O sea que si yo lo vendo el 3 de enero, ¿yo voy a pagar el impuesto predial de este año? Sí, porque es un tributo de periodicidad anual. Por eso es que el notario tiene que tener la constancia de que has cumplido con el pago de todo el ejercicio fiscal.
este aspecto que lo va a regular nuestra ley de tributación municipal en los artículos 17 y 18, a lo que le vamos a llamar inafectación, es decir, lo contrario a afectación. La afectación quiere decir que yo sí cumplo con el pago. Inafectar quiere decir que no voy a pagar. Este es un derecho que tiene el contribuyente. El contribuyente que cumpla con estos requisitos, por supuesto. Los contribuyentes que están dentro de estos presupuestos. Por lo tanto, si por algún motivo se te determina y tú vas a cumplir con estos presupuestos, tú vas a estar identificado dentro de este tipo de contribuyentes, tú podrás efectuar tu derecho de petición. ¿Sí? Por eso es que es un derecho que nosotros tenemos en la inafectación. Pero no todo lo tenemos, por supuesto. Nuestra ley reconoce las propiedades del gobierno central, regional y municipal. No estamos. También reconoce las propiedades de los gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Tampoco estamos. Pero también reconoce las propiedades de las sociedades de beneficencia. Ojo aquí. Siempre que la beneficencia o que estas propiedades cumplan los fines propios de la beneficencia. Si la beneficencia empieza a alquilar sus inmuebles o a tener fines comerciales sin alquilarlo, pero le genera, entonces por esos inmuebles va a tener que pagar el tributo, porque ya no cumple con los presupuestos que está estableciendo la norma. También gozan de la inafectación las entidades religiosas. Sus inmuebles de las entidades religiosas siempre y cuando estén destinados para los templos, conventos, ¿no? Es decir, para los fines propios. Cuando hablemos de entidades religiosas, estamos hablando de todas las religiones que están aprobadas en nuestro país. Ojo, no solo la católica, también tenemos del séptimo día, tenemos los adventistas, entre otras religiones. Tenemos también las entidades públicas destinadas para servicios de asistencia médicas, tenemos el cuerpo, los inmuebles del cuerpo de bomberos, tenemos las comunidades campesinas, las universidades, siempre y cuando esté destinado su inmueble para los fines culturales o para los fines educativos de la misma institución. Tenemos también los predios que están destinados para... Acá hay una afectación importante, ¿no?, que se encuentra regulado en nuestro artículo, es las concesiones en predios forestales del Estado, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos también implementar ámbitos forestales, ¿verdad? Los predios de titularidad de las organizaciones políticas. Ojo, no es que yo le preste mi inmueble a una organización política. El predio tiene que ser de propiedad de la institución política o de la organización política. Los predios que correspondan al CONADIS también están inafectos. Los predios cuya titularidad se encuentre, ¿no?, de propiedad de las organizaciones sindicales. Tenemos también los predios que estén aprobados, reconocidos por el Instituto Nacional de Cultura. Y eso sí, son predios particulares, pueden ser nuestros, que estemos ubicados acá en el centro y que tienen la autorización de ser patrimonio cultural. Pero claro está, cuando nosotros identifiquemos que un predio es del patrimonio cultural, debemos cumplir con los parámetros que establece el Instituto de Cultura. Los clubes departamentales, provinciales y distritales. Así que podemos gozar de la inafectación de nuestros inmuebles. Y otro artículo importante, no como una inafectación total, pero sí que reduce el valor del impuesto predial, son las deducciones del 50% de la base imponible para la determinación del tributo. ¿A qué predios nos estamos refiriendo? A los predios rústicos dedicados a actividad agraria. Muchas personas decimos, sí, pero el predio rústico, pero no está destinado a actividad agraria, ¿no? Entonces, si no está destinado a actividad agraria, no podríamos estar gozando de esta deducción del 50% de la base imponible. Y los predios donde se encuentran instalados el sistema de ayuda de aeronaves. Estos predios gozan de una deducción. Así como también hemos reconocido y hemos hablado de las deducciones que gozan del valor equivalente de 50 UITs. Ojo, no es que vas a estar exonerado del impuesto predial, no es que estás inafecto, es una deducción que es distinto y solo te deduzco hasta el valor equivalente a 50 UITs. ¿A quiénes? A las personas propietarias de inmuebles que estén con la calificación de pensionistas o adulto mayor, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como que tener una sola propiedad inmueble destinada a su vivienda total o de manera parcial, que su ingreso económico sea menor de una UIT, ¿sí? Entonces tenemos aquí características importantes, derechos
de peticionar que vamos a tener nosotros como contribuyentes. Otro de los tributos importantes que nosotros recaudamos es el impuesto de alcabala, ¿verdad? El impuesto de alcabala, ¿qué grava? ¿Qué, cómo, cuándo voy a tener que pagar el impuesto de alcabala? Cuando se efectúe una transferencia de propiedad, ¿verdad? Ojo, cuando nosotros hablamos del predial, identificamos al propietario y al poseedor. Pero cuando hablamos de la alcabala, es importante resaltar que solo van a ser los propietarios de inmuebles. Es decir, si yo te vendo la posesión del inmueble, no estás obligado al pago de la alcabala. Solo van a pagar cuando se efectúe una transferencia de propiedad. Y cuando hablemos de transferencia de propiedad, hablamos a título oneroso o a título gratuito. Ojo, entonces si estamos hablando de título oneroso, lo primero que se nos viene a la mente es un contrato de compra. Y si estamos hablando a título gratuito, lo primero que se nos viene a la mente es una donación, ¿verdad? Entonces, pero hay diferentes tipos y formas de poder adquirir una propiedad. Así que, hay que importante identificar nuevamente facultad de recaudación, determinación y fiscalización, las municipalidades distritales, no provinciales, distritales. Sujeto, afecto al pago o deudor, el propietario. Y cuando terminamos el impuesto, ¿cuál va a ser mi base imponible? Ya nosotros hemos reconocido una palabra importante, el valor del autovalor. ¿Sí? Entonces tenemos que resaltar aquí el valor del autovalor y compararlo con el valor, no del terreno, el valor de la transferencia de propiedad, el valor de la transferencia. Entonces comparamos estos dos montos. Si el valor del autovalúo es 700.000 soles, por ejemplo, y mi valor de transferencia es 800.000 soles, la norma dice el valor más alto, ¿ok? Entonces identifiquemos. ¿Para qué? Ya identificada nuestra base imponible, vamos a identificar la tasa porcentual. La tasa porcentual es el 3%, pero antes reconoce la ley una deducción o una inafectación, es decir, le vamos a restar a la base imponible el equivalente a 10 UITs, es decir, hoy 49.500 soles. Entonces restamos los 49.500 soles y le aplicamos a la diferencia el 3% y tenemos aquí nuestro impuesto de alcabala. ¿Hasta cuándo tengo que pagar el impuesto de alcabala? Hasta el último día hábil del mes siguiente de haber adquirido la propiedad. Sí, pues, pero yo lo estoy pagando en partes, la propiedad. Pero la transferencia ya se hizo. Es como si me fuera a un supermercado y compro en partes un bien. Igual que pagaste el IGB. Igual que lo pagaste. Entonces, el nacimiento de la obligación tributaria identifica cuándo. Cuando tú adquieres el inmueble. Si lo compras en partes no importa, pero tú ya eres contribuyente. Ya estás obligado al pago. Si no, imagínate, si yo voy a comprar en partes un televisor, recién lo voy a recibir en las 12 cuotas que le he comprado. No, inmediatamente recibes tu televisor. Igual estás obligado al pago del tributo. Entonces no podemos estar, no, pero es que yo me compré mi inmueble y recién me lo van, es un inmueble de estreno, ¿no? Y recién me lo van a entregar en tal fecha. Sí, pero tú ya firmaste tu contrato. Ahí nace la obligación tributaria. Ahora es importante nuevamente nuestro derecho de petición, las inafectaciones, ¿verdad? Y en el caso del impuesto de alcabala lo vamos a identificar entre las inafectaciones algo importante. Dijimos, afecta las adquisiciones a título oneroso o a título gratuito, pero nuestra ley señala. En el caso de transferencias que tengan relación directa con los sucesores o las personas que son ascendientes en línea directa, como por ejemplo anticipo de legítima o post-mortem, ¿no? Como una sucesión, van a encontrarse inafectos al pago del tributo. Entendible, ¿no? Porque estamos entregándolo nuestros mismos familiares directos, ¿no? Entonces, estamos identificando como inafectación los anticipos de herencia, los que se produzcan por fallecimiento del titular. Pero acá hay un aspecto importante que la ley nos dice. Miren aquí, las resoluciones del contrato. Cuando nosotros hablamos de transferencia de propiedad, estamos identificando aquí el caso de una compra, venta, ¿no? El comprador
le transfiere al vendedor la propiedad. Hablemos 20 de julio de 2023. Aquí nace la obligación al pago, ¿verdad? Nace la obligación porque ya hemos firmado nuestro contrato de compra-venta. Entonces quiere decir nacimiento del impuesto de alcance. Pero luego decimos, por haber motivos, ¿no? Yo no te puedo pagar la totalidad del predio o la totalidad de la transferencia y decimos, a la minuta, la primera minuta te pago un porcentaje. Y luego, a la firma de la escritura, cuando me salga mi préstamo, al 20 de agosto, te pago el otro 50%. Imaginémonos que no nos sale el préstamo, que no somos sujetos acreedores de un préstamo. No se va a poder configurar, elevar la escritura pública. Eso no quiere decir que no se efectuó la transferencia. Sí se efectuó. ¿Por qué? Porque en el contrato de compra-venta, la sola voluntad de las partes ya lo está formalizando esa transferencia. Así que la norma establece que aquí ya nació la obligación tributaria. Sin embargo, no lo voy a poder pagar de la totalidad, así que vamos a resolver este contrato. Es decir, el vendedor le va a devolver al comprador su casa y el comprador le va a devolver su plata al que lo ha adquirido. Esa nueva transferencia se denomina resolución de contrato. También le podemos llamar mutuo disenso, por mutuo acuerdo, X razones o X modalidades que nosotros podemos tener. Esta resolución es la que se encuentra inafecta al pago de la alcabala. Esta segunda transferencia, esta es otra transferencia, porque aquí va a haber como otra transferencia de propiedad. Así que esta segunda va a estar inafecta, pero la primera sí va a pagar. Ha nacido la obligación de pago, salvo que este contrato sea nulo. ¿Por qué? Porque soy un incapaz y no puedo efectuar el pago. O sea, no se puede formalizar esta transferencia. Ahí sí no está afecto, pero en el primer caso que hemos dado está inafecto. Así que la resolución del contrato, y siempre que se produzca por la falta de pago, como ha sido en el ejemplo, no van a estar sujetos al pago de la alcabala. La segunda transferencia. Pero si nosotros efectuamos el pago, yo te doy mi inmueble, tú me pagas, y dentro de un mes, por mutuo acuerdo, por mutua decisión, decimos, resolvemos el contrato o firmamos un mutuo acuerdo. En este caso, sí hay transferencia. Y la segunda va a estar afecto a la alcabala. Así que cuando nosotros efectuemos una transferencia, tenemos que tener cuidado, ¿no? Hoy día, por ejemplo, no es el caso C, pero sí es el caso A. Hoy he tenido un caso de unos contribuyentes que optaron por darle a su hijo menor de edad una propiedad. ¿Sí? Papá le transfiere a su hijo menor una propiedad, menor de edad. Y ahora me dice, doctora, yo no quiero que el niño lo tenga. Voy a revertir esta transferencia. Ha sido como un anticipo de herencia. Señor, el hijo es menor de edad. ¿Sí? Y la página potestad está a nombre de papá y mamá. Los padres son separados. Así que, ¿quién autoriza que se devuelva esta propiedad al hijo? Cuando los hijos o cuando nosotros los padres adquirimos propiedades a nombre de nuestros hijos, solo de manera judicial se pueden deshacer las transferencias o se pueden revertir los contratos. Solo el juez. ¿Por qué? Porque acá hay una protección del patrimonio del menor de edad. ¿Ok? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado cuando efectuemos nosotros las transferencias de propiedad. Bien, otro tipo de inafectaciones que nosotros tenemos que, claro, es razonable, las transferencias de aeronaves y naves. No son inmuebles, no, o sea, sí son calificados como bienes inmuebles, pero no son identificables como bienes en los cuales nosotros vamos a vivir, situación por la cual está inafecto. Los que no conlleven transmisión de propiedad, como les había dicho, si yo les transfiero la posesión de mi bien inmueble, posesión no está afecto a la alcabala.
Las producidas por división y partición de la masa hereditaria o las producidas por ventas entre los herederos o condóminos originarios no generan alcabala. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no somos una sucesión intestada y adquirimos nuestra propiedad no por sucesión, o porque nos ponemos de acuerdo nosotros tres y adquirimos una propiedad, una copropiedad, porque ya la propiedad que estamos adquiriendo entre tres personas, luego nos ponemos de acuerdo y una sola de nosotros va a adquirir nuestras alícuotas o acciones y derechos, estas transferencias no van a estar a efecto del caballo. ¿Por qué? Porque somos condóminos o copropietarios originarios, ¿sí? Entonces ahí tenemos inafectaciones importantes. Y también nuestra ley reconoce las inafectaciones que regula para el impuesto predial, como son las propiedades que adquiere el gobierno central, regional y municipal, como son las que adquieren los gobiernos extranjeros, organismos internacionales, las municipalidades, entidades religiosas, cuerpo de bomberos, ¿no? Y pasamos a nuestro tercer tributo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Perdónenme que tenemos que correr, pero los tiempos son cortos y a mí me encantaría ampliarlo más. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Respiramos un poquito? ¿Sí? Yo creo que sí, porque ya tomaron un pequeño break, ¿no? Ok, vamos, continuamos. El impuesto vehicular, ¿qué grava? Claro, su mismo nombre lo dice, ¿no? La adquisición de un vehículo. Pero, ¿cuándo nace esta obligación? ¿Por cuánto tiempo yo tengo que pagar? Es lo que la mayoría de personas nos preguntamos, ¿no? Es importante identificar a qué le llamamos, ¿no? Vehículos y cuáles son los vehículos que se encuentran grabados. ¿Recuerdan ustedes que les dije que había modificado nuestra ley de tributación municipal y que esta modificación fue en el 2021? Esta modificación ha generado el incremento de otros modelos que van a estar afectos al pago del tributo. Tenemos entonces automóviles, camionetas, station wagon, camiones, buses, omnibuses y ahora los remolcadores y tractocamiones que no estaban afectos en el decreto legislativo 776. Entonces, ¿pero cuándo nace esta obligación? Todos los vehículos cuya antigüedad, ¿sí?, no supere los 3 años. Pero ojo con ello, computados a partir de la primera inscripción en registros públicos. Es decir, si yo adquiero un vehículo o traigo mi vehículo de Chile y mi vehículo es del año 2019, por ejemplo, ¿está afecto? Sí, porque voy a inscribirlo acá hoy, 25 de julio. Y como es un tributo de periodicidad anual, voy a empezar a pagar 24, 25 y 26. 3 años estamos obligados al pago. ¿A partir de cuándo? De la primera inscripción en registros públicos. Sin embargo, si nos compramos un vehículo del año 2020, hoy nos compramos un vehículo, es decir, le compró a Evelyn su vehículo. Su vehículo estuvo inscrito en registros públicos. Y ya estamos acá, 2023. Evelyn está obligado a pagar 21, 22 y 23. Si yo le compro su vehículo, ¿voy a estar afecto al pago? Ya no, porque Evelyn ya tributó por ese vehículo, ¿ok? Entonces, por 3 años se paga el impuesto y aquí hay una diferencia con los tributos anteriores. El acreedor va a ser la municipalidad provincial. Entonces, todas las personas, ¿sí?, de la provincia de Trujillo tienen que tributar en el SAT, ¿verdad? Porque el ente recaudador es la municipalidad provincial. Deudor propietario, ¿sí?, el propietario del vehículo. Base imponible para la determinación del tributo va a ser, aquí interesante, el valor de transferencia, el valor de adquisición, el valor de un aporte, de repente si eres una persona jurídica. Pero ¿qué pasa si adquirimos un vehículo por sorteo? ¿O nos lo regalaron? ¿Cuál va a ser la base imponible para la determinación del tributo? De acuerdo al cuadro del mes. Nuestra ley ha permitido poner una protección para la recaudación y anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas aprueba las tablas en las cuales se reconoce el valor de cada modelo que circula a nivel nacional. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Que si tú no tienes el valor de la base imponible, vamos a irnos a las tablas aprobadas, como nos dijo Anita, del MEF, para poder identificar un valor similar, ¿no?, en el cual vamos a determinar el tributo. ¿Y qué pasa si no
no está el modelo que yo he adquirido, porque es el modelo del año y no se encuentra todavía en las tablas. Se tomará en cuenta modelos similares para la determinación del tributo. Tenemos aquí algo importante. La tasa, al igual que la cabal, es una tasa única del 1% para la determinación del tributo. Sin embargo, esta tasa también ha tenido una variación importante. ¿En qué sentido? La ley, la modificación que se efectuó en el 2021, ha reconocido que cuando el contribuyente sufra, ¿no?, un robo de su vehículo o el vehículo sufra, ¿no?, un desperfecto que supere o disminuya su valor en un valor mayor al 50%, ¿sí?, del vehículo, es decir, el vehículo está inservible, ¿cómo voy a pagar? No estoy perdiendo la propiedad, ojo, porque si estamos hablando de la razón de ser del tributo, el tributo dice que está obligado a pagar el propietario. Pero si a mí me lo roban, yo no he perdido la propiedad, he perdido la posesión del bien. Si se malora mi vehículo, si se destruye, no he perdido la propiedad, pero sí el valor del vehículo. Situación por la cual nuestra ley ha reconocido un derecho para el contribuyente, la identificación de una tasa porcentual de un 0%. ¿Qué quiere decir? Que en suma no voy a pagar tributo. No voy a pagar. Es decir, si hoy nos roban el vehículo, ¿este año pago o no pago el tributo? Sí, porque es un tributo de periodicidad anual. A partir del próximo año ya no tendría que pagar el tributo. ¿Ok? Cada situación que afecte la propiedad inmueble o inmueble, que es el vehículo, va a generarse a partir del 1 de enero del año siguiente. El pago del tributo, al igual que el impuesto predial, se efectúa el último día hábil del mes de febrero. Sin embargo, podemos efectuar el pago de manera fraccionada, similar al impuesto predial. ¿Tenemos aquí inafectaciones? Sí. También nuestra ley nos va a reconocer inafectaciones importantes que van a ser similares al impuesto predial. Es decir, la propiedad vehicular que adquiera el gobierno central, regional, local, va a estar inafecta. ¿Sí? Los gobiernos extranjeros, organismos internacionales, las entidades religiosas, el cuerpo de bomberos, las universidades, van a estar inafectas al pago, al igual que los vehículos de propiedad de personas jurídicas, pero eso sí, que no formen parte de su activo fijo. ¿Por qué? Porque si forman parte de su activo fijo, ya de por sí tienen el derecho a la depreciación. Entonces no podrías gozar de dos beneficios, ¿no?, tributariamente. Situación por la cual, si no forman parte de su activo fijo, van a estar inafectos al pago del tributo. Y adicional a ello, los vehículos nuevos de pasajeros con una antigüedad no mayor de 3 años que se dediquen al transporte masivo, es decir, los ómnibus de pasajeros del sector de transporte público van a estar inafectos, siempre y cuando sean vehículos nuevitos, y que tengan la autorización municipal para poder brindar el servicio. Estos derechos son derechos que se van a adquirir, ¿no?, y que se van a acceder ante la municipalidad a través de nuestro derecho de petición. ¿Quién lo va a pedir? El contribuyente, en este caso, ¿verdad? Estos últimos. Y los vamos a efectuar a través de los procedimientos tributarios que va a ser nuestro último tema. Pero bueno, aquí cerramos con nuestros impuestos. Preguntas, chicos, hasta aquí. Digo que en cuestión de la transferencia, eso lleva a un ejemplo en el que dijo que si lo envía porque si una persona A, una persona B dentro del lapso 2020-2023, hiciste la persona B y la persona C dentro del 2024, no se estaría afecta a una nueva respuesta a la cabalidad o ya estaría. A vende a B enero del 23, ¿cierto? ¿Sí? Aquí hay una transferencia, sí, ¿verdad? Porque es compra-venta, ¿cierto? Por ende, nace la obligación tributaria del impuesto del caballo, ¿cierto? Luego B le vende a C, ¿sí? Es otra persona, ¿cierto? Por lo tanto, acá hay otra transferencia. Nace la obligación, independientemente de cuando lo vendas, en febrero del 23,
impuesto de carga. Y cada vez que se efectúe transferencias, ¿no? Se le dona a su sobrino de donación. Se eleva a escritura pública, nace la obligación y el pago del impuesto de acabar. Es decir, siempre que se efectúe una transferencia, vamos a efectuar el pago del impuesto de alcabar. ¿Sí? Yo lo que dije era en la resolución del contrato. La inafectación viene ¿cuándo? En el primer ejemplo. ¿Sí? En el primer ejemplo. A y B, mismas personas. ¿Sí? A y B, mismas personas, pero A solo paga, aquí tiene que haber una condicionante, el pago parcial de la transferencia. Condicionante. ¿Sí? B solo le pagó una partecita de la transferencia. Y B ya no puede cumplir con la totalidad y resuelve el contrato. Independientemente del periodo en que lo hagamos, se resuelve el contrato. Resolución del contrato de compra-venta de fecha enero del 2023. ¿Cuándo lo estamos haciendo? El 26 de julio del 23. Hoy resolvemos el contrato. ¿Por qué lo resuelves? ¿Por mutuo acuerdo? No, es por falta de pago. Ah, ok. Esta transferencia va a estar inafecta al pago del alcabar. ¿Sí? ¿Sí? Pero es entre las mismas personas. Solo le estoy devolviendo la casa y la parte del dinero. Pero si por A o B, acá sí hubo un pago total, y decidimos resolver esta transferencia, sí va a pagar al alcabar. Sí va a pagar. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condicionante. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Doctora, si es en el caso parcial, el contribuyente B tiene que pagar el 100% de la cabala. Sí, en el primer caso, sí, porque sí se efectivizó la transferencia. Sí. Muy bien, vamos con el siguiente tema importante, claro está, porque es parte de nuestra recaudación de nosotros y también de la clasificación de los tributos. Hablamos de las tasas y contribuciones que nosotros efectuamos, municipales. Y luego continuamos con las notificaciones tributarias. Cuando nosotros hablamos de tasas, ¿qué nos referimos? ¿Qué se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de tasas? ¿Qué diferencia hay entre una tasa y una contribución? ¿Cuáles son las tasas que recauda el SAT? Los arbitrios. ¿Qué más recauda el SAT? Seguridad ciudadana. Los arbitrios son la seguridad ciudadana, ¿qué más? Limpieza pública. La limpieza pública, ¿qué más? Seguridad ciudadana. Y las áreas verdes, ¿verdad? Estos son los arbitrios, pero no son las únicas tasas que recaudamos, ¿verdad? ¿Qué otras tasas recaudamos? Cuando hacemos un fraccionamiento, ¿qué pagamos? Cuando queremos presentar una solicitud de fraccionamiento, ¿qué pagamos? El derecho de trámite. Entonces, tasas son los arbitrios, que usted me ha mencionado, por supuesto, pero también son los derechos. Los derechos de trámite también son tasas. Y las licencias, por supuesto, cuando queremos construir un inmueble, pagamos nuestra licencia de construcción. Cuando queremos aperturar nuestro negocio, pagamos una licencia de funcionamiento de nuestro negocio, ¿no? Entonces, la administración municipal recauda arbitrios, derechos y licencias. ¿De qué se diferencian con las contribuciones? Los derechos, arbitrios y licencias son tasas que el pago que realiza el contribuyente va a generar una retribución en el mismo contribuyente de un servicio. Es decir, cuando nosotros pagamos los arbitrios que ha mencionado Janina, como son seguridad ciudadana, limpieza pública y áreas verdes, tenemos, ¿no? La municipalidad tiene la obligación y nosotros como contribuyentes tenemos el derecho de percibir el servicio de la municipalidad, ¿no? Es un servicio de manera individualizada que recibimos por el pago que efectuamos. Si nosotros pagamos el derecho de trámite por el fraccionamiento, el contribuyente tiene el derecho a recibir una respuesta positiva o negativa, pero la tiene que recibir.
¿sí? Porque es un derecho que está pagando de manera individual. Si nosotros solicitamos una licencia, ¿no? Tenemos que recibir la autorización municipal o la negativa de la administración en que nos recibe. A diferencia de las contribuciones son tributos que se pagan por beneficios que van a ser para un sector de la población, no específicamente de manera individualizada el contribuyente como lo recibimos en las tasas. No, sí se va a recibir un beneficio, pero beneficio público, ¿sí? Por eso es que pagamos, por ejemplo, las contribuciones por obras públicas, ¿no? Entonces ¿y dónde se efectúan estos pagos? En el SAT, porque el SAT es el encargado de recaudar los tributos, las obligaciones tributarias y adicional a ello las obligaciones no tributarias. Entonces, chicos, en conclusión, nuestra ley de tributación municipal también regula, ¿no?, la generación de este concepto importante como son las tasas municipales, ¿sí? Reconociendo, pero también dándole la potestad a las municipalidades para que ellas puedan crear sus tasas. O sea, la ley de tributación va a reconocer la creación que tiene o la facultad que tienen los gobiernos locales para poder crear estas tasas. Por eso es que nosotros anualmente proponemos a la municipalidad, porque nosotros no lo creamos, le vamos a proponer, vamos a ayudarle a la municipalidad como ente recaudador de la municipalidad, vamos a ayudarle al organismo que brinda el servicio a poder aprobar la creación de las tasas, ¿no? Entonces las tasas se van a regular a través de ordenanzas municipales. Para este año tenemos 2 ordenanzas municipales que van a regular la cobranza que realiza el SAT de estas tasas, como son tasa de barrido de calles y recolección de residuos, que lo vamos a pagar a través de la limpieza pública, ¿verdad? Tasa de áreas verdes o parques y jardines que tienen otras municipalidades, y en la ordenanza municipal de seguridad ciudadana, o también en algunas municipalidades Serenazgo, ¿no? Entonces vamos a tener tasas reguladas a través de ordenanzas municipales. ¿Quién brinda estos servicios? En nuestro caso, los 3 primeros servicios los brinda el SEGAT, ¿verdad? Y el último servicio lo brinda la misma municipalidad a través del área de seguridad ciudadana. Ahí tenemos las tasas que vamos efectuando y cobrando. Aparte, nosotros tenemos nuestro TUPA, en el cual regulamos las tasas que son los derechos de trámite. Tenemos nuestro TUPA para el derecho de trámite de fraccionamiento, el derecho de trámite para las constancias de no adeudo, ¿no? Entonces tenemos derechos regulados y aprobados mediante una ordenanza municipal. Características importantes que van a tener las tasas va a ser un estudio de costo. No todos pagamos igual. Hay que identificar que en el estudio de costo se va a identificar organismos que brindan el servicio o instituciones que brindan el servicio. ¿Cuánto es el costo para poder brindar la limpieza pública en nuestro distrito? ¿Cuánto cuesta brindar este servicio? Y bueno, se va a agregar para las casas de vivienda, tanto, para los comercios, tanto. Vamos a ver una clasificación importante. No todos generamos el mismo servicio, ni a todos nos brindan los mismos servicios. Que nos brinden el servicio, sí, pero es diferente la calificación. ¿Por qué? Porque va a ser identificado. De repente en algunas zonas lo brindan 3 veces al día y en otras 1 vez al día. Entonces el costo del servicio es totalmente diferente. Hay zonas que sí tienen pistas, hay zonas que no tienen pistas. Entonces no podremos identificar el mismo servicio para las zonas, ¿no?, por el uso del bien inmueble, ¿sí? O por uso, cuando hablamos de uso vivienda, el inmueble está desocupado, es comercio, es un banco, es un colegio. Hay que identificar para poder efectuar la cobranza del tributo, ¿sí? Tenemos ahí entonces los tributos municipales que recauda nuestra institución, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, como parte de la municipalidad. Ahora bien, tenemos un procedimiento importante que nosotros realizamos y dijimos, ¿cuál es su importancia? Para que la administración pueda efectuar la recaudación tributaria, tiene que conocer el contribuyente. Tiene que conocer el contribuyente sus actuaciones. ¿Y cómo las realiza? ¿Cómo realiza el contribuyente ese reconocimiento? A través de la notificación. ¿Qué es la notificación? La notificación es el acto por el cual la institución, en este caso el SAT, le da a conocer al contribuyente la respuesta a un procedimiento
o le va a dar a conocer al contribuyente su situación como deudor, ¿no? O le va a dar a conocer al contribuyente la imposición de una sanción, ¿sí? Entonces, es una de las formas que tiene la administración para comunicarle al contribuyente. La notificación tributaria, para que tenga la validez y la eficacia, debe de ser efectiva. La notificación no es la solicitud de parte. La notificación es un procedimiento que realiza la administración de oficio. Lo tiene que hacer sí o sí. Claro está. Si estamos hablando de un procedimiento que realiza el contribuyente, para darle la respuesta al contribuyente, el contribuyente no tiene que venir acá a decir notifíqueme, notifíqueme. No, la administración tiene la obligación de darle a conocer al contribuyente los actos que está efectuando. Ahora bien, nuestro código tributario, como norma marco, ya les he dicho que la administración no puede efectuar algo si es que no está regulado. Tiene identificado diferentes formas de notificación. Están reguladas en el artículo 104 de nuestro código tributario. Y estas formas de notificación están identificadas, la que más conocemos nosotros, es la que se efectúa a través del domicilio fiscal, ¿verdad? ¿No? Donde nuestra área de notificaciones va a personarse al contribuyente, ¿dónde? En su domicilio fiscal. Ven ahí la importancia de poder identificar claramente el domicilio fiscal del contribuyente. Va a ir el notificador al domicilio del contribuyente y le va a efectuar la notificación. Lo importante aquí es que en materia tributaria las notificaciones que establece nuestro código tributario señalan como requisitos básicos. No es tan formal que digamos, porque establece requisitos básicos, como por ejemplo, identificar el domicilio fiscal y dejarle la notificación a la persona que se encuentre en el inmueble. Lo importante aquí es que sea una persona capaz, que pueda recibir y va a identificarse con el contribuyente. Pero si el administrado no se quiere identificar, el notificador tiene la obligación de constatar no se identificó. Y esa notificación se va a dar por válida. Si el administrador dice no te lo voy a recepcionar, el notificador tiene por qué volver. La notificación se va a dar por válida. Con aceptación o sin la aceptación, con la identificación o sin la identificación, la notificación es válida. Lo que no va a ser válido es notificarle a un menor de edad. Eso no es válido. Situación por la cual, en el supuesto caso que el inmueble se encuentre cerrado o que en el inmueble existe una persona incapaz, se va a tener que efectuar una siguiente forma de notificación. La notificación a través de cedulón, en el cual el notificador debe dejar en la puerta una especie de notificación más grande, que en la cual se identifiquen los actos que están siendo dejados bajo puerta. Otra de las formas de notificación y que nosotros buscamos y es nuestra aspiración es la notificación electrónica. La notificación electrónica que ya la realizan algunas instituciones y nuestro par sería en este caso SUNAT, ¿no? Va a ser la mejor forma de poder reducir costos para los organismos locales. ¿Por qué? Porque va a ser sistemática. Es una notificación sistemática. ¿Pero por qué no lo hace el SAT? Porque el SAT tiene que garantizar que la notificación se efectúe. Y para lo cual somos nosotros los que les tenemos que brindar al contribuyente el servidor para que pueda efectuarse esta notificación. No es que el contribuyente te dé tu correo electrónico. Es la administración la que le va a identificar un buzón electrónico. Es la administración la que le va a permitir al contribuyente este espacio, ¿no? Este espacio virtual para que el contribuyente pueda efectuar o recibir sus notificaciones. Entonces, no es tu correo personal, es un espacio virtual que la administración debe de elaborar, tu buzón electrónico que te va a permitir a ti, ahora sí, ya va a ser tu obligación revisar tu correo electrónico, ¿no? Pero ya se está implementando, ¿no? Ya lo tenemos nosotros aprobada la norma. Nos toca todavía fortalecer su implementación del espacio electrónico. Tenemos también la notificación personal o notificación denominada al mismo contribuyente o su representante legal, que es a través de las constancias administrativas que vamos a ver cuando el contribuyente viene y nosotros aprovechamos que ya viene el contribuyente y decimos ahorita mismo le notificamos al contribuyente, que generalmente son los procedimientos administrativos que el contribuyente realiza y que viene
muchas veces porque no se puede llegar hasta su domicilio y lo tenemos que notificar. Pero en algunos casos, estas notificaciones no cumplen con los requisitos, ¿no? Y el contribuyente sí toma conocimiento de los actos. A esas notificaciones que no podemos validarlas si es que se efectuaron o no, con la sola aceptación del contribuyente a través de un procedimiento que él realice, vamos a identificar una notificación tácita. Es decir, no cumple la notificación formal con los requisitos, pero el contribuyente de manera posterior se entera de estos actos que están efectuándose. Entonces, a partir de la fecha que él toma conocimiento, se va a poder identificar esta notificación tácita. A partir de esa fecha, vamos a computar los plazos. ¿Por qué es importante una notificación? Porque va a permitir tener la certeza de que el contribuyente ya toma conocimiento de los actos que queremos darle a conocer y el cómputo de los plazos. O sea, la certeza y los plazos, tanto para el contribuyente como para la administración. Una correcta notificación implicará el cómputo de los plazos para que se efectúe una ejecución forzosa de la deuda. Una correcta notificación va a implicar que el contribuyente pueda accionar ante la administración en otra instancia correspondiente o a través de un recurso impugnatorio. Pero una notificación dudosa, ¿no? Una notificación que no cumpla con los requisitos no le va a permitir ni a la administración ni al contribuyente poder accionar de manera identificando los plazos que le corresponden. Por eso es la importancia de la notificación en el lugar y en los tiempos correspondientes, ¿no? Entonces, esta notificación nos va a permitir poder nosotros, ¿no?, accionar frente al contribuyente con nuestra facultad de recaudación o el contribuyente accionar a través de los procedimientos o derechos que le corresponden a él. Bien, entonces, preguntas hasta aquí respecto al ejercicio de la administración, porque ahora nos toca el ejercicio del contribuyente. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Todo claro? Vámonos a sus derechos que tiene el contribuyente y obligaciones que nosotros tenemos. ¿Sí? Derecho que tiene el contribuyente: accionar frente a la administración cuando no está de acuerdo con los actos que está realizando la administración. ¿Qué actos? El acto de haberlo fiscalizado, el acto de haberle determinado su tributo, el acto de haberle recaudado la deuda, ¿no? Entonces el contribuyente no está de acuerdo. ¿Cómo puede oponerse el contribuyente a este accionar? A través de un procedimiento contencioso tributario. ¿Y cómo puede el contribuyente solicitar algo, un derecho que ya los hemos ido mencionando, a través de un procedimiento no contencioso? Entonces vamos a identificar aquí primero el accionar formal. ¿Qué significa procedimiento contencioso? ¿Qué significa procedimiento no contencioso? Contencioso, su mismo nombre lo dice, ¿no? Contienda, oposición, reclamo, ¿cierto? Por eso viene del derecho de objetar que nosotros tenemos. El deudor tributario, el contribuyente, no está de acuerdo. ¿Pero por qué no estás de acuerdo? Ojo, aquí no es el accionar, sino que este accionar tiene que estar plasmado en un acto. No es solo que voy a reclamar porque no estoy de acuerdo, sino contra qué reclamas. Tiene que haber un acto administrativo para que podamos ingresar a ese procedimiento contencioso. Y eso sí es importante resaltar. No es que, quiero reclamar. ¿Qué vas a reclamar? ¿Y qué acto administrativo y tributario vas a reclamar? No se reclama un recibo de pagos, no se reclama una carta. Perdón. Hay que identificar el acto que vamos a reclamar. En cambio, en el procedimiento no contencioso vamos a reconocer nuestro derecho de petición. Ambos procedimientos están reconocidos en nuestro Código Tributario. El procedimiento contencioso a través del recurso de reclamación lo vamos a encontrar entre los artículos 124 y 156. ¿Por qué? Porque van a haber dos instancias para poder generar nuestro procedimiento contencioso. Y el procedimiento no contencioso, no hay contienda, es un derecho. Lo vamos a encontrar en el artículo 162 y 163 de nuestro Código Tributario. Miren aquí, les he escaneado, ¿sí?, el formato con el cual la administración busca la manera de simplificarle el procedimiento al contribuyente, busca la manera de facilitarle al contribuyente,
Ustedes pueden participar en la página web del SAT, ¿no? www.sat.gov.pe, y pueden buscar ahí, con el buscador, formatos. Y van a identificar todos los formatos que nosotros tenemos aprobados y que están reconocidos en nuestro turno. Dentro de estos formatos vamos a tener allí el formato F16. Este formato F16 ha sido planteado para que el contribuyente pueda fácilmente presentar su recurso de reclamación. ¿Por qué fácilmente? Porque tiene que llenar aquí el acto objeto de reclamación. Así que si no tienes acto objeto de reclamación, no lo podríamos hablar como un procedimiento contencioso. No tendría la calificación de un recurso de reclamación y obviamente nuestra área que va a resolver lo va a declarar. Primero, claro, le va a notificar la inadmisibilidad, ¿no? Para que pueda sustentar el acto reclamable, o de lo contrario, ¿no? Inadmisible completamente, ¿cierto? Entonces, vamos a tener aquí dos niveles en los cuales el contribuyente va a accionar. El contribuyente va a presentar su recurso de reclamación ante la administración que ha emitido su acto objeto de reclamación. Ya vamos a ver cuáles son los actos. Y si no está de acuerdo con la respuesta de la administración, va a poder presentar un recurso de apelación. Pero ¿cuáles son los actos reclamables? Los actos reclamables van a ser, chicos, la resolución de determinación, la resolución de multa, las resoluciones que declaren la pérdida del fraccionamiento, las órdenes de pago, las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución de dinero, la resolución ficta denegatoria de una solicitud no contenciosa y la resolución ficta denegatoria de una solicitud de devolución de dinero. Solo esos actos son reclamables, no las cartas, no los recibos, no que reclamo por reclamar. Hay que identificar el acto para que podamos entrar en un procedimiento contencioso. Luego tenemos aquí los plazos para poder presentar nuestro recurso de reclamación. No es que es eternamente este derecho. Los derechos sí son tuyos, pero tú tienes que accionar dentro de los plazos establecidos. De lo contrario, viene aquí, ¿no? Así como te da la norma tu derecho, también vas a tener que cumplir requisitos específicos. Y los plazos generalmente son de 20 días hábiles para poder nosotros accionar, excepto en la orden de pago. O sea, todos los actos reclamables, excepto la orden de pago. ¿Por qué? ¿Por qué la orden de pago no? Y sí la resolución de determinación. La orden de pago, en la orden de pago, chicos, se requiere el pago de una deuda. En la resolución de determinación se requiere el pago de una deuda. En la resolución de multa se requiere, ¿no? Se impone una sanción, ¿verdad? Entonces, estos tres actos son importantes porque son actos cobrables. En la resolución de pérdida de fraccionamiento se te declara la pérdida de un fraccionamiento y por eso es un acto ejecutable. Estos actos son importantes porque van a ser ejecutables coercitivamente. Pero, ¿qué difiere una orden de pago de una resolución de determinación? Lo que va a diferir es la declaración jurada tributaria. Cuando tú presentes una declaración jurada tributaria o la administración te notifique tu declaración jurada tributaria masiva, quiere decir que tú ya conoces tu tributo. Quiere decir que tú ya sabes qué tienes que pagar, salvo que te opongas a esa declaración jurada tributaria notificada por la administración, o salvo que tú rectifiques o sustituyas tu declaración jurada tributaria. Pero si tú te quedas mudo, es decir, el silencio otorga, aceptas esta determinación que tú hiciste o que la administración te hizo. Situación por la cual, si tú no pagas lo que ya ha sido determinado, la administración te va a decir, te ordeno que me pagues. Por eso es la orden de pago, por eso su mismo nombre lo señala, es una orden de pago. Situación diferente se genera en la resolución de determinación. Su mismo nombre lo dice, resuelvo la determinación del tributo. Ah, ok, si no estoy de acuerdo, lo reclamo, ¿cierto? Pero en cambio, una orden de pago, si no estoy de acuerdo, paga. Paga sí o sí, ¿verdad? Salvo que esa orden de pago excepcionalmente no cumpla con los requisitos formales que dice la ley. Salvo que esa orden de pago haya generado, ¿no?, en el transcurso del tiempo un cambio de situación en el contribuyente tributario. Ojo, situación tributaria.
lo cual va a implicar que efectivamente tengamos que reclamar. Así que, para que yo reclame una orden de pago de manera general, hay que acreditar el pago de la deuda. ¿Sí? No tengo plazo, tengo que acreditar el pago de la deuda. ¿Sí? Para que yo reclame, primero hay que acreditar el pago de la deuda. No, pero yo tengo 20 días para reclamar, sí, pero primero acredite el pago de la deuda. Y 20 días hábiles para que puedas reclamar. ¿Por qué? Porque solo es un ordenamiento. Te está ordenando que cumplas con algo que tú ya declaraste. En cambio, la resolución de terminación no. Tienes tus 20 días para reclamar, no tienes que necesidad de pagar. ¿Por qué? Porque tú no lo has declarado. Ha sido la administración, producto de un proceso de fiscalización, que te ha determinado este tributo. Ahí está la diferencia. Por eso es que hay un requisito indispensable en acreditar pago. Sin embargo, si la orden de pago no cumple con los requisitos, claro está, es improcedente, totalmente, debidamente acreditado, no tienes necesidad de cancelar. Lo que tienes es la necesidad de acreditar. Para presentar un recurso de reclamación, aparte del plazo que tenemos que cumplir, hay otro requisito: tus medios probatorios. ¿Por qué reclamas? ¿Reclamas por reclamar? No, porque tengo que demostrar esta situación. Ok, ahí sí podemos reclamar. O sea, hay que demostrar. Entonces, plazo, tus medios probatorios, importantísimo, para que tú puedas presentar tu recurso de reclamación. Luego, el plazo que tiene la administración para resolver generalmente es de 9 meses. Excepcionalmente, en el caso de las devoluciones de dinero, son 2 meses. Y en el caso de una orden de pago improcedente, vamos a tener 90 días para poder resolver. Son plazos establecidos en la norma. ¿Qué quiere decir? Que si yo no resuelvo, ¿qué pasa? El contribuyente va a dar por denegado su pedido. ¿Por qué? Porque en materia tributaria tenemos silencio negatorio. Entonces, dicta denegatoria, yo puedo seguir con la siguiente parte o el siguiente nivel en mi procedimiento contencioso. Pasaremos a un recurso de apelación, el cual se presenta ante la misma administración y la administración tiene la obligación de elevarlo al Tribunal Fiscal, órgano superior en materia tributaria, que va a ser el encargado de resolver su recurso de apelación. Aquí tenemos entonces, chicos, nuestro procedimiento contencioso tributario. Ahora bien, obviamente el área encargada de resolver estos procedimientos es la oficina de reclamos, ¿verdad? Muy bien, tenemos adicional a ello, y les voy a robar unos minutitos de su tiempo para poder cerrar con el procedimiento no contencioso. No hay contienda, no hay reclamo, es un derecho de petición que tenemos. ¿Cuáles son estos procedimientos? Aparte de los que ya hemos hablado de las inafectaciones, que recuerdan que se encuentran establecidas para el predial 17 y 18 de la Ley de Tributación Municipal, aparte de las inafectaciones de la alcabala y aparte de las inafectaciones del vehicular, pues tenemos también la solicitud de devolución de dinero. ¿Por qué vas a pedir devolución de dinero? Porque yo puedo haber efectuado un pago indebido o un pago en exceso. ¿Sí? Tenemos la compensación. Si yo no tengo deudas, ¿no?, pido la devolución. Pero si tengo deudas exigibles ante la administración, ¿cómo vas a pedirme devolución? Primero te compenso y luego el saldo te devuelvo, ¿verdad? Entonces tenemos procedimientos que están debidamente acreditados por el contribuyente. Yo tengo acá mis pagos indebidos, pero no me correspondía pagar. Entonces pide la devolución o la compensación. Otro procedimiento es la deducción del impuesto predial. Debemos de acreditarlo, ¿verdad? Acreditar que somos pensionistas o acreditar que somos adultos mayores. ¿Por qué tenemos que acreditar? Porque lamentablemente, todavía en RENIEC no tenemos la información completa, ¿verdad? Así que tenemos que identificar desde cuándo somos adulto mayor o desde cuándo tenemos el derecho de pensión para que pueda accederse a este derecho petición, que es la deducción del impuesto predial. Y un último procedimiento no contencioso es la famosa prescripción de la acción de la administración tributaria. Estos procedimientos los vamos a identificar con un formato que también tiene la administración, que lo tenemos también colgado en la página web. Es el formato F15. Está debidamente estructurado de acuerdo a los procedimientos no contenciosos. Pero, como nos pidieron también el tema de la prescripción, hay que darle un pequeñito nada más avance por la prescripción. ¿Qué es prescribir? La prescripción, reconocida por nuestro Código Tributario y que solo se puede hacer a solicitud del deudor, porque muchas veces dicen, pero ¿por qué la administración cobra deudas tan antiguas? Porque la administración no puede declararlas, darlas de baja. La administración no puede castigar sus deudas.
Porque la administración tiene una obligación importante que es cobrar. Entonces, ¿cómo va a dar de baja su deuda? Por eso es que el contribuyente lo tiene que solicitar. Pero la prescripción, sí, es un derecho que tiene el contribuyente, pero también es cuestionable para la administración, porque la administración no está haciendo su función, ¿verdad? ¿Qué significa entonces prescripción? Por el tiempo que transcurre, por el tiempo que establece la norma, la administración ya no puede accionar, ya no puede determinar tributos, ya no puede exigir el pago o ya no puede sancionar. Ah, qué interesante para el contribuyente, ¿verdad? ¿Cuál es ese tiempo que tiene la administración para poder accionar? La administración tiene un plazo de 4 años para poder determinar, para poder fiscalizar, para poder recaudar o sancionar cuando el contribuyente presenta su declaración jurada. Pero si el contribuyente no la presenta, el Estado, a través de la norma, le concede un plazo mayor a la administración. La administración tiene 6 años para poder determinar, fiscalizar y recaudar el tributo o, de ser el caso, sancionar. El plazo de 10 años es para efectos del impuesto a la renta o IGB para el caso de los agentes de retención o de percepción del tributo, los plazos de 10 años. El plazo de 4 años es para sancionar o también para que el contribuyente pida la devolución de dinero. Eternamente tampoco vamos a tener los pagos indebidos. El contribuyente tiene 4 años para poder pedir su compensación o su devolución de dinero. Entonces el plazo prescriptorio va a operar tanto para la administración o para el contribuyente. Sin embargo, chicos, nuestro código tributario también nos ha querido proteger como Estado porque son nuestras funciones. Si no cumplen sus funciones, ¿qué pasa para los trabajadores del Estado como somos nosotros? Hay una excepción. Si tú no cumples con tus funciones, hay una excepción. O sea, no es que todo sea color de rosa. Si entramos acá a la administración, es para cumplir nuestras tareas para las cuales se nos ha efectuado una contratación. Y una de nuestras tareas, dependiendo del área en la que estamos, en este caso, es recaudar, es determinar, o es fiscalizar, o es sancionar, o en el caso de otras áreas es resolver sus expedientes o las funciones propias a las cuales están ustedes, ¿no?, siendo incorporados. Pero si no cumplimos con nuestras funciones, administrativamente vamos a tener responsabilidades. Situación por la cual, en el caso de las deudas tributarias, que son el sostenimiento del Estado, pues la norma ha querido también proteger a la administración local. Y en este caso, o a la administración tributaria. En este caso van a haber causales por las cuales podría interrumpirse los plazos prescriptorios o suspenderse los plazos prescriptorios. Los tenemos en el artículo 45 y en el artículo 46 de nuestro Código Tributario. Estas causas o estas formas pueden ser efectuadas por el contribuyente o por la administración. Una de ellas, por ejemplo, si el contribuyente entre el año 2018 y el 2023 solicita un fraccionamiento, esa solicitud que hace el contribuyente es una causal de interrupción y a la vez de suspensión del plazo prescriptorio. Una de ellas es si la administración te notifica, ¿no?, la pérdida del fraccionamiento. Estamos hablando de causales de interrupción de los plazos prescriptorios. Otra de ellas es si el contribuyente presenta un recurso de reclamación, está efectuando una causal de interrupción y a la vez suspensión, porque va a suspender el plazo durante el tiempo que dure el procedimiento contencioso. Otra de ellas es cuando la acción coercitiva por parte de la administración da inicio al procedimiento de cobranza coactiva. Entonces tenemos diferentes tipos de acciones en las cuales se podría generar la interrupción o la suspensión. Sin embargo, la inacción por parte de la administración, el no cumplimiento de sus funciones, va a generar pérdidas tributarias para la administración. Bien, chicos, perdónenme haberles robado un pedacito de su tiempo y espero haber calado en cada uno de ustedes. Y no se me paren. ¿Por qué? Porque la única forma de poder corroborar que nosotros hayamos un poquito, ¿no?, entendido de nuestra exposición es que me ayuden con estas hojitas. Por favor, ¿sí? ¿Me ayudan con estas hojitas? Sí, por favor. ¿Me ayudan con estas hojitas? ¿Sí? Es algo súper sencillo. Tranquilos nomás. Es para poder corroborar que ustedes han entendido o que el expositor se ha dejado entender. Si por algún motivo no contestan, el talón de orejas
por favor, no vengan a repetir que me traen las orejas. Contesta. Así que tienen obligado que contestar. ¿Así? Vamos, chicos. Yo creo que en un minuto lo hacemos, ¿verdad? ¿Sí? Se identifica y... Claro, lapicero, chicos, apoyen por favor.